bienvenidos todos a la conferencia de marzo del ciclo Chateando con la Ciencia. Bueno, no me queda más que presentar, antes de darle la palabra al conferenciante, presentároslo. Ya se ha puesto su currículum y su historial en los anuncios, pero por si no habéis tenido ocasión, creo que merece la pena conocerlo. El profesor Pablo Laguna es catedrático de Teoría de la Señal en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Comunicaciones de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Aragón y director del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, que es el I3A, conocido por muchísima gente, y ambos son de la Universidad de Zaragoza. También es miembro del Centro de Investigación en Red de Investigación, Ingeniería Biomédica, Biomateriales y Nanomedicina. Es el conocido CiberBBN del Instituto de Salud Carlos III, un instituto que abarca un montón de departamentos y grupos de investigación de toda España y muy multidisciplinar. Además, lidera un grupo de investigación sobre interpretación de señales biomédicas y simulación computacional guiado por fisiología, que es el BSI-COS. Con todo esto ya veis que el profesor Pablo Laguna pues es muy multidisciplinar. Él es físico de origen y ingeniero de vocación y de profesión, pero a la vez tiene un background enorme en biomedicina, aspectos biológicos y medicina, todos enfocados desde el punto de vista de la ingeniería y la física. Es autor de más de 180 artículos de investigación, más de 300 ponencias en congresos internacionales y ha dirigido 18 tesis doctorales. Ha liderado un amplio número de proyectos de investigación, interpretando señales biomédicas, especialmente en el ámbito cardiovascular. La mayoría de ellos con colaboraciones internacionales en centros clínicos y de ingeniería. Es editor de diversas revistas. Ha sido presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Computing in Cardiology, junto con el profesor Sormo. Es coautor de un libro, Bioelectrical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications, que lo podéis ver en cualquier entrada que hagáis con su nombre en Google. Os aparecerá por muchos sitios. Con todo esto, no me queda más que darle la palabra al profesor Pablo Laguna para que nos hable de lo que son el procesado de señales biomédicas en órganos humanos. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tus amables palabras de introducción. Voy a intentar cubrir las expectativas de hacerlo entretenido con el chato, ¿no? Para chatear y al mismo tiempo pues contar un poco de lo que hacemos en el grupo, ¿no? Voy a empezar por compartir la pantalla, esperando y deseando que funcione bien, ¿verdad? Bueno, pues como decía Fernando, la charla de hoy voy a intentar acercar un poco a lo que son las señales bioeléctricas y biomédicas, que no es bien lo mismo. Una señal bioeléctrica es la que tiene origen eléctrico y señal biomédica puede tener otros orígenes, de presión, de luz, pero bueno, algo veremos de ello, ¿no? Entonces veremos un poco el origen, por qué aparecen esas señales, cómo se puede decodificar o qué nos están diciendo y cómo podemos aprovechar eso que nos están diciendo y en qué entornos y en qué aplicación. Vamos a empezar a decir, ¿por qué aparecen señales bioeléctricas? ¿No? Empecemos con las bioeléctricas. Las eléctricas es que hay electricidad. Entonces, cuando uno piensa esto, dice, anda, pues yo creía que la electricidad estaba solo en los enchufes, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros, los seres vivos, no solo los humanos, sino cualquier ser vivo, que genera electricidad? Bueno, pues tenemos células y hay dos tipos de células que generan electricidad o que generan señales soportadas por electricidad, que son las células musculares y las células nerviosas. Aquí veis que pone el corazón no es nada más que un músculo, pero es tan singular que se le suele dar, digamos, tratamiento aparte de la señal del corazón. El ECG es como la estrella, ¿no? de todo el conjunto de señales. Pero esos dos tipos de señales de células son las que generan, cuando trabajan, digamos, en su actividad, generan una electricidad. Entonces, veremos un poco por qué o cómo es eso y cómo se puede registrar y para qué puede servir. Pero en cualquier caso, el decodificar esa información que hay debajo de esas señales es las que nos ha permitido identificar y entender un gran número de patologías y sobre todo monitorizarlas y sacar provecho de ello, ¿no? Entonces vamos a intentar entender por qué, de dónde sale la electricidad, ¿no? De las células
tanto musculares como nerviosas. Tienen un comportamiento muy parecido. O sea, una neurona o un miocito tienen desde ese punto de vista un comportamiento muy parecido eléctricamente, aunque con algunas diferencias que lo hacen sustancialmente diferente en cuanto a su función, ¿no? Pero resulta que las células, si aquí veis, pues este dibujito de aquí sería una célula que lo podemos ver como un saco, ¿no? Es un saco que dentro del saco hay unos fluidos y unos organismos y fuera otros fluidos. Y este saco está conectado mediante canales, o sea, es un saco semipermeable que es capaz de atravesar por estos poros pues iones. Pueden ser iones de potasio, iones de sodio, iones de calcio o iones de cloro. Fundamentalmente sodio y potasio, y estos 4 son los que controlan. Entonces, cuando las células no están trabajando en reposo, ¿qué esperaríamos que ocurriera? Pues si nosotros tenemos una membrana por la que pueden pasar cosas, al cabo de un rato la concentración de esas cosas en un lado y a otro de la membrana sería lo mismo, ¿no? Como cuando los experimentos estos que hacíamos en el colegio, de poner una membrana en un vaso y al cabo del rato, pues las concentraciones a ambos lados, si era porosa a las sustancias de ambos lados, pues se equilibraban. Con lo cual, estas concentraciones de iones dentro y fuera serían las mismas. Sin embargo, no lo son. ¿Y por qué no lo son? Pues porque dentro de la célula y fuera de la célula tenemos a la vez distintos iones. Tenemos sodio que tiene carga positiva, tenemos cloro que tiene carga negativa y con diferentes concentraciones, tanto entre ellos como dentro y fuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que un ion que fuera de la célula está más concentrado que dentro tenderá a entrar por difusión. Pero si la carga eléctrica de los demás lo empujan hacia afuera eléctricamente, tendrá como una doble fuerza. Por un lado habrá una fuerza que lo empuja hacia adentro de difusión y otra que lo empuja hacia afuera eléctrica. Y si estas dos fuerzas se compensan, pues habrá un equilibrio donde el movimiento neto será cero, pero las concentraciones serán distintas dentro y fuera. Y esto es lo que ocurre en nuestras células. Cuando las células no están trabajando, que desde el punto de vista de estas señales que ahora voy a contar lo que son, podemos ver que está aquí al principio. Esto no es ni más ni menos que la diferencia de potencial entre dentro y fuera de la célula. O sea, acabo de decir que hay iones cargados dentro, hay iones cargados fuera y en distintas concentraciones. Pues si yo pongo un electrodo dentro de la célula y otro fuera, voy a medir una diferencia de potencial, que es esta de aquí. Y pues sale menos 70 milivoltios, ¿no? Bueno, pues menos 70 es ese voltaje que os digo que no es cero porque se han compensado las fuerzas eléctricas con las de difusión. Muy bien, pero esto la célula está relajada, sin trabajar. Y hombre, nosotros para vivir algo hemos de hacer, ¿no? Y no solo las células, pero bueno, vamos a quedarnos de momento en las células. Entonces, ¿qué quiere decir que una célula muscular o nerviosa trabaje, se active? Pues quiere decir que alguien o algo la excita en algún punto de la membrana, de aquí alguien pues le da una descarga, un impulso. Podéis luego verlo pues, como un marcapasos que hemos puesto, que no, hay personas que llevamos marcapasos, otros no, ¿no? Pero bueno, imaginemos que alguien da un impulso eléctrico en la célula. ¿Eso qué hace? Pues bueno, la membrana, además de ser semipermeable, lo que ocurre es que si le damos un impulso eléctrico, estos canales tienden a abrirse o a cerrarse, o se abren más de los que estaban en reposo, es decir, sus condiciones cambian. De alguna manera hemos molestado a la membrana, ha cambiado y entonces, pues si le aumentamos los poros, salen más por difusión de los que salían antes, gana la fuerza en ese equilibrio que antes te estaba diciendo que el eléctrico y la difusión se compensaba, ahora gana la difusión y sale o entra de acuerdo al nuevo equilibrio. Y ese nuevo equilibrio tendrá una diferencia de potencial distinta. Y eso es lo que veis aquí. En un momento estaba la célula en reposo, la hemos excitado, han entrado, salen corrientes, la diferencia de potencial cambia y al cabo del rato hay unos mecanismos que vuelven, digamos, al reposo. En las células musculares, ¿qué ocurre? Pues que en este proceso de mestitos, se me abren canales, se me cierran, la célula muscular se ha contraído y ejerce una contracción que acaba siendo una fuerza, sobre todo cuando todas las células musculares van a la vez. Entonces, eso es lo que es trabajar para una célula muscular, ¿de acuerdo? Es que se contrae y son unos mecanismos biológicos que van asociados a esto que acabo de decir aquí de la excitación, pero que en términos eléctricos lo que vemos es que la diferencia de potencial entre dentro y fuera de la célula pues tiene este pico, esta transición, ¿vale? Muy bien. En una célula nerviosa no se contrae, pero lo que hace es propagar el impulso a su vecina. Las células nerviosas lo que tienden es a hacer redes de comunicación. Entonces no se contrae porque su biología no es así, pero esta entrada y salida de iones lo que hace es se la pasa a la vecina y con eso pues le mando yo la información que me está diciendo mi cerebro que mueva el ratón para aquí. Pues esto es lo que tenemos a nivel celular
y esto es lo que genera las señales bioeléctricas. Claro, me diréis, oye, pero una célula es una célula y el electrograma, yo pongo los 2 electrodos en el brazo de la pierna y lo mide. Bueno, pues efectivamente, pero es la suma de todas las células que están trabajando a la vez, que cada una aporta su granito de arena eléctrico. Pues bueno, esa suma eléctrica, que ya veremos que a veces se suma de forma que la señal es más grande o a veces se compensa, pero bueno, eso ya lo iremos viendo, es lo que genera estas señales. Entonces, o un músculo o una neurona. Eso es lo que genera señales bioeléctricas. Y entonces, a partir de ahora vamos a ver cuáles son unas, qué quieren decir, qué información podemos sacar de ellas y cómo nos podemos aprovechar, ¿no? Lo primero que hemos de hacer es registrarlas, se registran mediante electrodos. Aquí tenemos muy esquemáticamente, pues cuando medimos en el cerebro con electrodos en la superficie de la cabeza, pues tenemos el electroencefalograma, el EEG. Si medimos alrededor de los ojos, que también en los ojos la propia actividad de ver genera unos potenciales de acción, como he dicho antes, pues también tendríamos la señal. O tenemos el EMG, que el EMG es señal muscular, pues que la grabaremos si ponemos el electrodo encima del músculo que sea. Puede ser un brazo, puede ser una pierna, puede ser el abdomen, donde sea, ¿no? O el corazón, pues poniendo los electrodos que toque. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de señales y cómo son, ¿no? Como os he dicho, la estrella, podríamos decir que es la señal ECG porque es la que tiene mayor amplitud y la que quizás se puede entender más a simple vista viendo aquí. Esto que veis aquí es una señal del ECG. Sin saber mucho de ECG, entre otras cosas porque todos hemos visto películas, no podemos intuir qué es esto. Es decir, cada pulsito de estos se corresponde con un latido y así es, ¿de acuerdo? Esta es una señal real, pero muy bonita, ¿no? Muy limpia, grabada en situaciones muy controladas. Y entonces los electrodos pues están puestos, seguramente todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos hecho un electrocardiograma y recordaréis que nos ponen los electrodos en las muñecas, en los tobillos y a lo largo del pecho, ¿no? Bueno, pues cada uno de estos trazos que veis aquí, un trazo, es la diferencia de potencial entre 2 electrodos, de una muñeca y otra, entre una muñeca y uno del pecho, entre el pie y el del pecho, en fin, las distintas combinaciones, es esto. Claro, entonces ahora vemos esta señal, perfecto, vemos que tiene, pues si nos creemos intuitivamente que cada transición de esta es un latido, vemos que tiene una pequeña moña aquí, muy pequeñita, justo antes de esta tan grande en amplitud y rápida, y luego otra suave pero un poco más grande, luego hay silencio y luego se repite, ¿no? La primera curiosidad es, bueno, ¿qué quiere decir esto? O sea, estas formas de onda nos dicen algo, ¿cómo se corresponden? Bueno, lo vamos a ver a continuación, ¿no? La señal es repetitiva, pues porque se repite con cada aplicación, y luego tiene cosas que varían pues en función de cómo está el sistema nervioso autónomo funcionando y distintas cosas. Claro, esto es medido en la superficie del cuerpo, lo que nos hemos medido todos cuando hemos ido al cardiólogo o nos han hecho la revisión para entrar en el trabajo o para hacer deporte o lo que sea. Pero también podemos medir la misma actividad de una forma muy diferente y la señal no se parece en nada a esta, que es, yo tengo un problema cardíaco, el que sea, voy al quirófano, me ponen unos catéteres por la vena femoral y me llegan con unos cablecillos de plástico hasta dentro del corazón. Y esos cablecillos de plástico llevan 2 electrodos en la punta y graban. Y graban la señal, digamos, desde más cerca. Y bueno, y salen cosas como esta. Esta que veis aquí, que también diréis, bueno, pues también es repetitiva, y lo es, porque en este caso el corazón estaba latiendo de forma regular, pero la forma no tiene nada que ver con esta. ¿Qué quieren decir esas formas? Bueno, pues luego en este caso particular lo vamos a ir viendo luego, ¿no? Pero por poneros tipos de señales y qué pinta tienen. Esta es la señal electromiograma. Señal electromiograma es la señal de un músculo. Recordar que el ECG no es nada más que la señal de un músculo muy particular, que es el corazón, que está muy sincronizado y que tiene vida propia, digamos, ¿no? Pero un músculo como puedan ser las piernas o cuando corremos, el bíceps, cuando estamos haciendo pesas, pues graba una señal como esta. Y diréis, bueno, pues muy bien, pero ¿y de aquí qué información se puede sacar? Porque esto a los ojos nuestros diríamos que es un barullo, ¿no? Y está bastante cercano a ser un barullo, porque es la suma de un montón de células trabajando pues una hora, otra después, porque cuando yo hago fuerza y levanto el móvil, que pesa muy poco, pero algo de fuerza hay que hacer, pues no tengo una célula trabajando, porque hemos visto antes, cuando hemos visto las células, que trabajan y tienen que volver al reposo. Entonces, si vuelven al reposo, ¿qué pasa? ¿Que se me cae el móvil? No, el móvil sigo aguantando. ¿Por qué? Porque mientras una célula ha trabajado, la otra estaba en reposo, y cuando la otra tiene que entrar en reposo, entra esta a trabajar, y eso de forma organizada pues genera esta señal, es decir, un batiburrillo. Bueno, si a lo largo del bíceps, por ejemplo, ponemos varios electrodos y los grabamos todos a la vez, pues vemos una señal como esta que veis aquí. Es lo mismo, a una escala diferente,
y con distintos canales. Bueno, aquí igual se empieza a ver ya alguna cosa distinta. Dice, bueno, yo no sé lo que es cada una, un barullo, pero si miro la siguiente, parece que ese barullo se parece al de arriba y está un poco retardado. Y el de abajo un poco más retardado y esto un poco más retardado. ¿Qué pasa? Pues esto es una tira de electrodos a lo largo de un músculo y resulta que la propagación, lo que os he dicho antes, ¿no? Los músculos se activan no porque tengan un marcapasos, sino porque los músculos están conectados con una red, una terminación nerviosa que yo con mi cerebro le digo, hey, estos músculos a trabajar que quiero coger el móvil. Entonces, esos nervios que os he comentado antes que iban transmitiendo impulsos una neurona a la siguiente, hay una que acaba en un miocito o en una célula muscular, no en otra neurona, y entonces se excita esa célula muscular, esta se pone a trabajar, pero esta se contrae. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ese ir en cadena, según donde pongo los electrodos en una zona más avanzada o menos de ese camino de propagación, pues veo que tengo esta señal un poco retardada. Y aquí os puedo adelantar ya una aplicación de esta. Hombre, si yo soy capaz de medir el retardo que hay entre estas señales, que no sé lo que quieren decir, pero sí que veo que van retardadas, puedo medir la velocidad de conducción del impulso. Y hay patologías de personas que, por lo que sea, disminuye la velocidad de conducción y eso se traduce en pues, disfunciones musculares. Bueno, pues aquí se pueden medir midiendo sencillamente el tiempo de retardo y por tanto la velocidad de conducción, ¿no? Pero ya veis que la señal es muy fea, entre comillas, es muy difícil de interpretar, pero cosas se pueden sacar, ¿no? Por ejemplo, de la señal MG podemos estudiar algunos trastornos, intentar conectar prótesis, porque si yo me falta un brazo, pero en la parte que llega del músculo soy capaz de mandar todavía esas, digamos, esas acciones volitivas del cerebro, las mando a ese músculo y pongo una mano biónica que es capaz de entender esta señal y decir, pues ahora contraete, ahora abre la mano, ahora ciérrala, pues bueno, ahí hay para control de prótesis. Muy rudimentariamente frente a lo que hacemos nosotros normalmente o a lo que nos gustaría, pero se pueden hacer cosas. Otra señal, el electroencefalograma. Nos ponemos electrodos en la cabeza y grabamos cosas. ¿Cómo es una señal? Pues como esta. Esta es una señal real de electroencefalografía. Muy bien. ¿Y para qué puede servir esto? De nuevo, aquí esto parece un poco barullo, ¿no? Pues bueno, lo que se observa es que para medir cosas como ¿la epilepsia qué es? Pues que hay un conjunto de células del cerebro, si no todas, que se ponen a trabajar, digamos, a lo loco, sin ningún tipo de control, y las células trabajando hemos visto que generan actividad eléctrica. Pues si trabajan todas y a lo loco, ¿qué va a pasar? Que generan mucha actividad eléctrica. Entonces, esta señal se transforma en una señal de mucha mayor amplitud y con mucho mayor desorden. Bueno, pues ahí tenemos una evidencia de un ataque de epilepsia. O el sueño. En función de las distintas etapas del sueño, nuestras neuronas están haciendo cosas distintas, o están más activadas o menos, o con unos ciclos con distintas frecuencias. Bueno, pues para saber si tenemos un buen sueño o no, que es lo que hay en los hospitales, pues lo que llaman las unidades de sueño, ¿no? La gente que tiene problemas de apnea, que no llega a coger bien el sueño, si no tienes a alguien al lado que te lo pueda diagnosticar o para diagnosticarlo con más finura, vas allá y duermes lleno de cables en la cabeza, que uno dice, bueno, yo no sé si pegaría ojo allí, ¿no? Cuando ves esas unidades, pero en fin, uno se acostumbra a todo y se graba esto, entonces vas viendo si realmente estas ondas se van modificando a ser más lentas y más suaves según vas avanzando en los estadios del sueño o no, y por contra es una indicación de que no eres capaz de llegar bien al sueño y que las apneas o la disfunción que sea no te permiten recuperar bien, ¿no? Bueno, pues el EEG es ese tipo de señal. Esta es otro tipo de señal que se llaman potenciales evocados. Esta quizá no es tan conocida, digamos, socialmente. ¿Qué es un potencial evocado? No es ni más ni menos que el EEG, es también la señal del cerebro, pero la señal del cerebro en respuesta a un estímulo externo. Es decir, no es la que tenemos ahora pues, escuchándome diciendo que aburrido soy o yo a ver cómo cuento esto, no. Es la señal cuando, por ejemplo, me ponen unos auriculares y oigo un pitido, ¿no? Pues yo estoy pensando lo que sea y el hecho de oír un pitido, que es el dibujo que tenemos aquí, alguien oyendo, pues genera en las neuronas el proceso de oír, que es bueno, pues el proceso cognitivo, el que quiera que sea, que dices, mira, ha venido un pitido. Claro, esto, si este registro fuera de solo un pitido, no veríamos nada. Veríamos lo mismo que antes, es decir, estaría aquí embebido y no habríamos visto nada. ¿Cómo podemos hacer para ver realmente sola la señal que se corresponde con el hecho de oír un pitido? Pues repitiendo el pitido muchas veces. Yo oigo el pitido ahora, dentro de 2 segundos, dentro de 4, y lo que estoy pensando ahora de, jolín, no sé cómo contar esto, a lo que pienso dentro de 2 segundos o dentro de 4 que digo dónde me voy a tomar la cerveza cuando acabe, es distinto, mientras que el hecho de oír el pitido es lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues promediar. Cojo y
promedio todas las señales que están sincronizadas con el pitido y al promediar, como la parte de fondo cada vez es distinta, se tiende a cancelar, mientras que el hecho de oír es el mismo. Y tenemos esto de aquí, que vemos pues que el hecho de oír tiene, digamos, este piquito muy alto sería cuando se ejecuta el pitido y luego lleva un tiempo al cerebro procesar, ¿eh? Y ese procesar, pues hay una actividad neuronal que no sé cómo es, pero que se traduce en esta señal. ¿Y para qué puede ser esto útil? Aquí voy a dedicar un tiempo porque hay algunas cosas muy curiosas, ¿no? Yo cuando era chaval, y a lo mejor no tan chaval, yo pensaba que los sordomudos, no sé si es la palabra más técnica de decirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que así lo entendemos, pues eran gente que habían sido particularmente desafortunados, porque eran sordos y además mudos. Y obviamente era mi error, porque no es que sean sordomudos, son sordos, y al ser sordos no tienen la capacidad de aprender a hablar, porque aprender a hablar lo aprendes escuchándote a ti mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante diagnosticarlo en los primeros estadios y los recién nacidos, pues cuanto antes, porque si se puede corregir con unos aparatos, pues bueno, el momento de aprender a hablar es cuando tienes un primer año de vida, ¿no? Si no, luego esto va muy bien. Entonces, una anécdota, cuando yo hacía el doctorado, pues éramos todos de la misma edad en el laboratorio y uno tuvo un hijo, ¿no? Y estábamos todos muy contentos y, pues, ¿qué tal? Muy bien, es igual que su padre porque no hace caso a nadie, va a su bola y tal, muy bien. Entonces, pasado el año, cuando fue a la guardería, dije, bueno, esto de que es como su padre y tal, muy bien, pero igual vamos a ir al médico a ver si oye o no hay. Entonces fueron al médico y no oía nada. No oía nada. Entonces, ¿qué pasa? Que era un chaval muy espabilado. Entonces, como cuando hablamos a las personas, no solo hablamos, sino que movemos la mano, les miramos, hacemos cosas, pues el hombre más o menos reaccionaba y fue, digamos, engañando a su entorno durante su primer año de vida. Claro, en la guardería, que ya tiene más experiencia, pero bueno, vamos a hacerle la prueba de potenciales evocados. ¿Y qué se hace a un niño? Pues le haces potenciales evocados, le das el pitido y ves cuál es la respuesta eléctrica. Ya no le preguntas a él si te ha oído o no, ves la respuesta eléctrica del cerebro. Y normalmente en gente que no oye, esto está totalmente plano. Y en gente que oye poco, esto es una respuesta de poca amplitud. Entonces, sencillamente midiendo las amplitudes de estos picos, tenemos una medida del nivel de audición. O ese pitido que estaba diciendo yo que poníamos, lo cambiamos de frecuencia y podemos ver si oye mejor a altas o a bajas frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en función de eso, entonces, al siguiente hijo que tuvieron estos amigos, pues también, bueno, estuvieron pensando, no, esto ha sido una casualidad, pero no hay ningún problema, tuvieron y nada, acabar de nacer, volvieron a hacer los potenciales evocados y desafortunadamente pues tampoco oía, pero en ese caso lo detectaron al momento y la recuperación fue mucho mejor. Hoy día son los dos ingenieros y se han ganado la vida perfectamente porque la tecnología les ha ayudado y son dos personas que hacen su vida la más de bien. El otro ejemplo que quería contar de potenciales evocados, seguro que todos recordamos hace poco, porque además fue en Zaragoza, que judicialmente, para ser capaz de poder, que gente que ha asesinado y eventualmente escondido el cadáver en algún sitio y no lo quiere decir, ser capaz de obtenerlo, y no sé si os acordáis que lo hacían aquí en el Instituto Forense, pues con unos métodos que nos decían, pues era esto, son potenciales evocados cognitivos. ¿Qué es eso? Pues si a mí me enseñan una foto, y me enseñan una foto de un sitio que no conozco, pues bueno, digo, bonita, fea, lo que sea. Si a mí me enseñan una foto de un sitio donde yo he enterrado un cadáver de un asesinato, pues yo no diré nada porque tengo claro que no lo quiero decir, pero seguramente mi cerebro dirá, me cago en la leche que me agarran, ¿no? O sea, habrá un proceso cognitivo claramente diferente de cualquier otra foto que te presente. Y eso era en lo que se basaba aquellas cosas que habrán quedado algo diluidas, pues porque estas cosas son muy fuzzy y la sensibilidad, especificidad o digamos la fiabilidad que tenían era muy pobre, pero esa era la idea, de todo aquello que fue, pues creo que eran hace 2 o 3 años, era un potencial evocado cognitivo, ¿no? Otro ejemplo de potencial evocado cognitivo puede ser, si yo digo ahora, pues mira, en invierno hace un frío que pela. Tú dirás, bueno, pues fíjate tú qué descubrimiento, ¿no? O sea, casi ni sigues escuchando. Pero si yo digo, este verano, el 15 de agosto, nos fuimos a la playa y tuvimos que salir esquiando de casa. Bueno, ¿este qué dice, no? Claro, ese hecho de oír cosas raras, decir, ¿pero qué me está diciendo? Eso se puede captar con señales de este estilo. Y incluso son test psicocognitivos para medir estados de atención, ese tipo de cosas. Bueno, no me lío más, pero un poco entiendo que son aplicaciones muy bonitas, ¿no? Estas son otras señales que ya no son bioeléctricas, ya no tienen su origen en la electricidad, sino que tienen su origen en otras cosas. Por ejemplo, pues la presión del aire al salir de la nariz para medir la respiración, o el flujo, o sencillamente mediante un cinturón en la cintura, pues para medir las oscilaciones también, estas oscilaciones que básicamente son la respiración.
o el monitor de saturación de oxígeno, que hoy día también ya es muy popular, lo compramos en una farmacia por muy poquito dinero y vemos nuestra saturación de oxígeno. Con la pandemia del COVID seguro que todos hemos tenido ocasión de verlo. Y no solo la saturación de oxígeno, sino que nos da una onda, que es la onda de señal fotoplestimográfica de ppg. Esta señal, ¿cómo se obtiene? O sea, ¿cómo se obtiene la saturación de oxígeno en esta propia señal? En el dedo es una pinza y esa pinza lo que hace es que por un lado hay un emisor láser y por el otro lado hay un receptor. Y el dedo, aunque absorbe mucho, algo de luz transmite. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la sangre lleva hemoglobina y cuando viene el chorro de un latido, cuando ha ocurrido un latido, es un empujón, digamos, del fluido sanguíneo que llega al dedo, hay mucha más hemoglobina, hay mucha más absorción y esa luz que pasaba pues es mucho menor o mucho mayor en función de qué ciclo estemos. Entonces tenemos aquí una gran absorción de luz, poca absorción de luz, gran absorción de luz, poca absorción de luz, y entonces tenemos una señal que de alguna manera dice cómo está moviéndose el flujo sanguíneo hacia el dedo. Yo voy a media hora y no he visto casi nada. Bueno, voy a intentar ir más rápido. Pero las señales a veces no dicen mucho por sí solas, sino que nos dicen más o complementariamente cuando las vemos a la vez. Aquí, por ejemplo, tenemos el ECG, tenemos la respiración y tenemos la señal PPG del dedo que vemos. Entonces resulta que cuando estoy en la fase de inspiración, el ECG se acelera, cuando estoy en la fase de expiración, el ECG se hace más lento. Bueno, pues eso es bueno y eso es saludable. Pues cuando eso no ocurre, si soy capaz de medirlo, puedo tener, digamos, información de que el acoplo cardiorrespiratorio no está funcionando, ¿no? Bueno, pues cosas de este estilo. Pero vamos a intentar, o voy a intentar ver algunas de las aplicaciones de la tecnología para cómo hace para sacar la información que nos importa de aquí, ¿no? Pues algunas de las características de las señales lo que tienen es que están tapadas por ruido, porque el cuerpo humano yo no lo puedo trocear. Una pieza de un motor, quito el motor, lo pongo en un banco y lo pruebo, ¿no? Aquí está todo junto. No tenemos ruido, tenemos otras señales que están interfiriendo porque además de latir el corazón, tenemos los músculos, me estoy moviendo o está la red eléctrica al lado, hay procesos de interferencias y entonces eso tenemos que lidiar con ello, ¿no? Las señales bioeléctricas no son ni de mucho la mejor forma de analizar las funciones del cuerpo humano. De hecho, yo diría que son una de las peores. O sea, si tienes un problema de corazón, oye, te vas al hospital, te hacen imagen, te hacen un cateterismo, si tienes un problema de sueño, va. Pero tienen una gran ventaja, que se pueden adquirir en casa con un aparatico que no cuesta nada y podemos hacer escrutinios masivos y monitorización continua. Y esta es la gran gracia de las señales biomédicas y el por qué tiene sentido de extraer lo máximo de ellas, porque no a todo el mundo podemos ir a todas horas al hospital a hacernos no sé qué pruebas, ni por tiempo, ni por dinero, mientras que hacer una monitorización continuada sí que es mucho más fácil, ¿no? Entonces esa es la razón por qué todavía vale la pena seguir insistiendo. Bueno, vamos un poquito más al detalle de algunas cuestiones de tecnología aplicadas sobre el ECG. Entonces hemos dicho que para hacer algo primero hay que entenderlo, ¿no? Entonces el corazón es una bomba, mejor dicho dos bombas, ¿eh? Aquí está el ventrículo derecho, que veis que lo estoy marcando a la izquierda, y el ventrículo izquierdo que lo estoy marcando a la derecha. ¿Por qué? Porque el corazón siempre lo vimos mirando a la persona de frente. Entonces el ventrículo derecho es el de la persona, pero como lo miro de frente está a la izquierda, ¿eh? Y aquí las aurículas lo mismo. Entonces fijaros, esta zona blanca es el músculo, es la pared muscular, es lo que genera la señal eléctrica y la actividad. Y en las aurículas esa pared es mucho más tenue, casi aquí se ve un poquito, es mucho más tenue. ¿Por qué? Bueno, la sangre viene por las venas y llena las aurículas, ¿no? En el caso de la aurícula derecha viene del resto del cuerpo, en el caso de la aurícula izquierda viene del pulmón. Una vez saneada, digamos, viene oxigenada, viene del pulmón. Cuando ya tenemos la sangre llena en las aurículas, ¿qué ocurre? Bueno, pues que la hemos de bombear para que baje al ventrículo. Es decir, esto es como un puño que lo cierras y ¡plá! Cierra la aurícula y baja el ventrículo. ¿Cómo se hace esto? Pues ya os lo imagináis, ¿no? Las células del miocardio se activan y de forma sincronizada se contraen y hacen que la sangre baje para abajo. Y luego el ventrículo lo mismo, se contraen todas las células de la pared del ventrículo y van para arriba. Van para arriba y mandan la sangre o al resto del cuerpo o al pulmón. Muy bien. Pero ¿quién manda o quién controla cuándo empieza y cuándo no empieza? Bueno, pues aquí hay un conjunto de células en la aurícula que se llama el marcapasos natural, el nodo senoauricular, marcapasos natural. Este marcapasos dice ya, luego veremos cómo se hace eso. Dice ya, se esparce el impulso por toda la aurícula bastante rápido, de forma que todas las células se contraen a la vez y pasa al ventrículo. Y estaréis pensando, bueno, y luego se esparce al ventrículo y se contrae. Sí, pero no, porque las cosas eléctricas
van mucho más rápidas que las mecánicas. Y entonces ese esparcirse eléctricamente el impulso va mucho más rápido que la sangre bajando al ventrículo. Entonces, si eso se esparciera a la vez, se contraerían a la vez la aurícula y el ventrículo y competirían entre sí. Y eso no funcionaría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la aurícula y el ventrículo están aisladas eléctricamente. Es decir, por aquí no pasan impulsos eléctricos. Con lo cual, estos impulsos de la aurícula mueren. Excepto en un sitio, aquí, que se llama el nodo auriculoventricular. Que esto no llegan a morir, pero lo ralentiza mucho. Tiene unas propiedades que lo ralentiza. ¿Para qué lo ralentiza? Para que dé tiempo a la sangre a fluir de la aurícula al ventrículo, para que la parte mecánica, que es lenta, baje. Y una vez que ya ha bajado, pasa justo lo contrario. Aquí ha estado ralentizándose, pero luego, ¿qué es lo que queremos? Que vaya muy rápido a todas las células del ventrículo para que todas se exciten a la vez y sea una contracción síncrona y el bombeo sea efectivo. ¿Y eso cómo lo ha desarrollado la naturaleza? Pues creando unas células que tienen unas propiedades de conducción mucho más rápidas que las normales. Esto parece un cableado, se llama enlace His, que conecta con toda la pared muscular y entonces se contrae toda a la vez. Muy bien, pues ahora estamos en condiciones quizá de entender un poco mejor estas ondas que he dicho, que había primero una onda pequeña, luego un silencio, luego una onda rápida grande y luego otra onda un poco más grande. ¿Qué es esto? Pues la contracción de la aurícula es la onda pequeña. ¿Y por qué es pequeña? Porque hay poca chicha. Bueno, este dibujo es esquemático, pero la pared de la aurícula tiene poco músculo, pocas células trabajando, poca actividad eléctrica. ¿Este silencio qué es? Este retardo que le ha dado el nodo auriculoventricular para darle tiempo a la sangre a bajar al ventrículo. Por tanto, no hay señal. Es tan tenue, digamos, que no se llega. Esta transición grande en amplitud y muy rápida, ¿qué es? Pues la activación de todas las células a la vez del ventrículo, que aquí hay muchas, porque hemos de hacer el bombeo, y fijaros que hay más en la pared del ventrículo izquierdo que del derecho. ¿Por qué? Porque mandar sangre a todo el resto del cuerpo, digamos, es mucho más trabajoso que mandarla solo al pulmón, que está al lado del corazón y no lleva tanto trabajo, por tanto hay menos flow. Y esta es la activación de todas las células. Y esta parte de aquí es cuando las células vuelven al reposo. Fijaros que aquí está la señal que os he dicho al principio de activación, vuelta al reposo. Esto lleva un tiempo, particularmente en el músculo cardíaco, y la recuperación está aquí. Bueno, pues ahora ya podemos entender un poco mejor qué es un ECG. Es onda P, que es la primera, quiere decir que hay activación auricular. El impulso este gordo es la activación del ventrículo toda de vez, y esta es la vuelta a la normalidad. Si lo queremos ver cómo esparcirse, pues bueno, estas zonas sombreadas son las zonas musculares que están activadas a la vez. ¿Y qué es el ECG? Bueno, pues el ECG, no vamos a entrar mucho en detalle, la amplitud que tiene la señal en un momento da una idea de cuántas células hay activadas a la vez proyectándose sobre esos electrodos. Entonces, claro, lógicamente en el ventrículo es donde hay. Pero ¿quién controla el marcapasos? Claro, si nos ponen un marcapasos artificial ya está claro, ¿no? Hay una batería y un circuito electrónico que da ese impulso muy bien, pero las personas no necesitamos normalmente un marcapasos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay unas células, las que os he dicho en el nodo sinauricular, que cuando se excitan, pues se activan, vuelven a la normalidad, pero ellas no pueden estar quietas. No pueden estar quietas en la normalidad, y esa conducción entre dentro y fuera de la célula, esa permeabilidad no se queda quieta, sino que tiene una cierta deriva que poco a poco va cambiando o sea, es una cierta deriva. Entonces lo que os he dicho antes, que había un equilibrio, no es tal, sino que va aumentando el potencial, va aumentando hasta que llega a un punto umbral que se autoexcita la célula y da otro impulso. Y esta, a las de al lado, ¿qué hace? Les pasa el impulso. Las células están conectadas, les pasa, y esta es la que, digamos, esta no es una célula, es un conjunto de células, son las responsables del marcapasos. Y aquí tenéis unos experimentos hechos en animales donde se ve cómo efectivamente el marcapasos funciona. ¿Y quién controla que cuando corro mi corazón me va más rápido y cuando estoy viendo el telediario, si no hay guerra, me va más lento? Pues lo controla el hecho de que esta distancia entre un impulso y otro fuera más grande o más pequeña, pero con este pequeño dibujo que veis aquí, ¿quién lo puede controlar? Pues que esta deriva, no poderse estar quieto el potencial de membranas, sea más rápido o sea más lento. ¿Y esto quién lo controla? Pues si resulta que mi sistema nervioso autónomo estoy, digamos, excitado la rama simpática con la adrenalina hace que esta pendiente sea más rápida y tengo un disparo antes. Pero si tengo la acetilcolina, que es la del sofá, el sistema parasimpático, pues eso hace que sea más lento, le cuesta más llegar al umbral y el periodo es más lento. Entonces, el acelerar o el decelerar el ritmo cardíaco lo controla el sistema nervioso autónomo, modificando, digamos, cuán quietas están o se dejan de estar estas células del marcapasos. ¿De acuerdo? Por tanto, desde el punto de vista de ingeniería, un sistema diseñado de esta manera, pues yo creo que sería un muy mal sistema, porque tiene mucho riesgo, porque este pequeño conjunto de células controla a todo el corazón. Como estas fallen, se acaba la fiesta. Entonces, lo que ocurre es que todas las células, o prácticamente todas las células del corazón, tienen la capacidad de ser marcapasos. Lo que pasa que
estas son las que tienen el control más rápido y las demás tienen esta capacidad pero mucho más lento. Pero bueno, al tenerlo mucho más lento, por lo menos si estas fallan, las otras cogen el volante, digamos, lo cogen de una forma no tan ordenada, pero no se para el corazón, lo cual es un detalle que nos viene muy bien. Aunque a veces la lían, porque cuando se averían, no el marcapaso natural, sino otras células, se averían en el sentido de que van más rápidas en su capacidad también de marcapasos, lo que empiezan es a competir con las normales. Y ahí tenemos taquicardias y historias de estas que vienen por ahí, que si me da tiempo algo veremos, ¿no? Bueno, pues cuando tenemos registros de ECG, lo que sabéis que cuando registran es que no es solo un canal, se registran varios. ¿Por qué? Pues porque un canal ve la actividad eléctrica, la proyección en una dimensión, pero como somos tridimensionales, pues por lo menos necesitamos 3. Y como ahí la zona del pecho está más cercana al corazón, pues se ve mejor porque hay menos impedancia, pues allí ponemos más electrodos y digamos los generales del torso son los de las piernas y las manos y tenemos estas 12 derivaciones que son las estándar, que es el papelito este cuadriculado anaranjado que seguro que nos han dado muchas veces en el cardiólogo, pues nos dan 12 de estos trozos que son 12 canales distintos y luego a veces nos ponen uno continuado que es como evoluciona a lo largo del tiempo en un canal concreto. Ahora ya entendemos un poco más el ECG, sus 3 partes, perfecto. Vamos a hacer un poco lo mismo brevemente cuando me tengo que meter dentro del corazón. Me meto dentro del corazón, meto los catéteres, esto es una imagen del corazón, veis que aquí está el catéter con estos puntitos negros serían los electrodos y yo puedo grabar señales, dentro de los electrodos y tienen esta pinta. ¿Para qué me meto yo a hacer esto? Bueno, pues hay veces que en el ventrículo, esta especie de patata o de saco, o como lo queráis llamar, es la pared de un ventrículo. Y resulta que aquí, en esta zona, hay un conjunto de células que han decidido que se ponen ellas a llevar el marcapasos, que han cogido el volante sin que nadie se lo pidiera. Esto es un problema, porque tenemos latidos ectópicos que se llaman, es decir, fuera de sitio, que además no bombean bien, porque todos esos cables que hemos visto que el impulso se va trasladando para que vaya todo uniforme y a la vez, pues aquí este impulso no va por esos caminos, va por el músculo como bien puede, es mucho menos eficiente en bombear sangre. Y entonces muchas veces lo que hace falta es decir, mira, estas células que han decidido tomar el marcapasos, lo que vamos a hacer es matarlas, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Y cómo se matan unas células si no me cargo el corazón y por ende al que lo llevamos? Pues se entra con un catéter de estos y se hace con radiofrecuencia. Es lo que se llama ablación, vamos y las quemamos. Bueno, voy al marcapasos y lo quemo. Oye, sí, pero ¿y cómo sé yo dónde están esas células? ¿Cómo entro yo en el quirófano? Y ahí entra el médico que sabe mucho y menos mal, ¿no? Y nos mete esto, pero él ¿cómo sabe qué zona es la que está haciendo de marcapasos? Bueno, pues hace lo siguiente, hace un mapeado de qué. Como estos electrodos miden la actividad muy local, no global, sino local, y miden estas cositas. O sea, cada onda que veis aquí está grabada en esta zona, esta que veis aquí está grabada en esta zona, esta que veis aquí está grabada en esta zona, y esto de aquí arriba es el ECG, porque aunque esté en el quirófano con un electrodo dentro, yo también puedo tener electrodos por ahí y medir el ECG. Entonces, el tiempo en que aparece esta transición grande, ¿qué es? Cuando se activa esta zona pequeñita del miocardio. ¿Esta transición cuál es? Cuando se activa esta zona de aquí. ¿Y esta qué es? Cuando se activa esta zona de aquí. Veréis que tienen distintos colores. ¿Por qué? Porque la distancia del ECG de la superficie a cuando se ha activado cada sitio particular es distinta. Y esta que está en rojo, fijaros que es la que antes se ha activado. Es decir, la que antes se activa es el marcapasos. Las demás le siguen. Las ha excitado él, ¿no? Es una relación causal. Pero la que ha provocado la cascada es la que aparece primera. Entonces yo voy moviendo el catéter en distintos latidos, ¿de acuerdo? Lo mido respecto al QRS y digo, mira, este le ha costado tantos milisegundos, este tantos. Hago este mapa y ¿qué podemos deducir de este mapa? Pues que las zonas rojas que se corresponden con un valor más grande de retardo entre el origen del impulso y el ECG es donde estaba el marcapasos. Ah, perfecto. Pues ahora digo, mira, voy a quemar toda esta área de aquí. Me vengo con el catéter, que además de llevar 2 electrodos para grabar, lleva también uno para hacer radiofrecuencia y lo quemo y ya tengo mi taquicardia ventricular focal. Focal quiere decir que tenía un origen de foco, hay montones de taquicardias y la quemo. ¿Cuál es el papel de la ingeniería aquí? Bueno, esto se hace manualmente, es decir, incluso hoy se hace manualmente y hay un técnico que dice, este inicio está aquí, este está aquí, perfecto. Claro, esto es una tarea tediosa, aburrida, repetitiva. Si tuviéramos un algoritmo que mide esto automáticamente nos vendría muy bien. ¿De acuerdo? Y esto es un proyecto que desarrollamos y aquí tenéis este mapa, digamos, de instantes de activación hecho a mano o hecho con un algoritmo que lo medía automáticamente, donde veis que básicamente funciona bastante bien. Todos sabéis que las fotos que uno enseña son las que sales bien
pero son reales, es decir, esto es bastante realista. Bueno, pues esa sería una aplicación. Pero volvemos al de superficie, que es quizá el que más tratamos y el que con los wearables y con los móviles y tal más nos vemos, ¿no? Si queremos tratar, de nuevo, volvemos a la misma señal. Podemos hacer un análisis de componentes frecuenciales, ver si va más rápida o más lento. Pues bueno, está clara que es rápida, estas son más lentos, no entro allí en más rollos, pero oye, ¿y esto para qué me vale? O sea, esta señal, ¿qué información me da? Pues hay dos tipos de información. Una estática, que es decir, medir cosas. O sea, este es un latido, pues yo mido cosas. ¿Qué cosas puedo medir que puedan tener un sentido? Pues mira, la distancia desde que empieza una onda hasta que acaba, ¿qué va a ser? El tiempo que le cuesta a ese impulso ir desde el marcapasos hasta que ha acabado de barrer toda la aurícula. ¿Tienes un interés? Sí, porque es un marcador de riesgo de fibrilación auricular. Pues lo vamos a medir. Y para hacer eso, ¿qué necesitamos? Identificar el inicio y el final. Lo mismo con el ventrículo. ¿Cuándo empieza la actividad ventricular? Aquí. ¿Y cuándo acaba? Aquí. ¿Y la recuperación? Aquí y aquí. Bueno, pues esto se puede marcar a mano, perfecto, y se marca a mano. Pero cuando tenemos un registro Holter, que son registros de 24 horas, que tenemos 100.000 latidos, pues hacerlo a mano ya como que atrae menos, ¿no? Entonces, hacer un algoritmo que te haga esto automáticamente, pues es a lo que se dedica la ingeniería. Pero hay otro tipo de información que no es la estática de medir amplitudes o intervalos, sino es la que no se ve al ojo. Por ejemplo, cuando yo me pongo a correr, el ritmo cardíaco aumenta, es decir, la distancia de un latido a otro aumenta. Aquí tenéis a lo largo del tiempo cómo aumenta esa distancia. Realmente no es el ritmo, sino la distancia, pero es igual. Aquí aumenta. Entonces, la distancia desde que se excitan los ventrículos hasta que están recuperados del todo, resulta que no es una cosa fija e independiente de cada latido, sino que depende de lo rápido que va. Y esto es muy intuitivo. Si yo tengo que ir rápido trabajando, si las células tienen que ir rápidas, tendrán que ser rápidas también en recuperar, ¿no? Si tengo partido dentro de 2 días, pues tengo que recuperarme rápido. Y eso en que se traduce en que la distancia desde el inicio de la activación hasta el final de la recuperación se acorta. La naturaleza tiene unos mecanismos de que si el ritmo cardíaco es más rápido, tiende a cortarlo para que la célula esté recuperada. Y ese tiempo de recuperación, pues fijaos que se va adaptando. O sea, si el cambio de ritmo ha sido así, este acortamiento de la recuperación también se acorta, pero oye, mucho más lento que aquí. Esto es casi un escalón y esto va gradual. ¿Esto por qué es? Pues porque a las cosas nos cuesta reaccionar, ¿no? Cuando nos pasa algo, pues a los seres vivos y a las personas a veces nos cuesta reaccionar. Unos son más rápidos, otros son más lentos, ¿no? Pues las células lo mismo. Y cuando estas células son más lentas en reaccionar, ¿qué ocurre? Pues hombre, que igual el ritmo cardíaco está pidiéndoles trabajar mucho cuando aún no han acabado de trabajar de la vez anterior y algunas dejan de trabajar. Y eso es un lío, porque para que el corazón bombee bien tenemos que ir todos a la vez, todas las células a la vez. Entonces, si unas se han activado, pero las otras no han podido porque no habían acabado el anterior, se montan circuitos de reentrada eléctrica porque este no le ha pasado al otro, pero entonces le pasa al siguiente y ahí tenemos arritmias y eso tiene mala pinta, ¿no? Todo y que la palabra arritmia no quiere decir nada más que fuera de ritmo y no tiene por qué ser malo. Entonces la información dinámica a veces es más rica que incluso la estática. O por ejemplo, una cosa que se llama alternancias, que es una onda, esta onda que es la recuperación, pues en un latido tiene esta pinta y en otro esta es bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Pueden significar de alguna manera como decir, mira, yo en este latido he trabajado bien, pero en el otro no me da, trabajo menos, este bien, trabajo menos. Esto es un indicador de mal rollo. Entonces, cuantificar desde el punto de vista de ingeniería este hecho de que una es alta, otra es baja, pues es un predictor de riesgo de muerte súbita que te puede guiar para decidir cuándo implantar un desfibrilador, por ejemplo. U otro fenómeno muy bonito, muy interesante, que es la variabilidad del ritmo cardíaco. ¿Qué es esto? Si nosotros nos medimos el ritmo cardíaco, voy tremendamente lento, ¿qué hacemos? Nos medimos en la muñeca y decimos 1, 2, no sé qué, un minuto, divido tal, 72 latidos por minuto. ¿Quiere eso decir que vamos a 72? No, vamos en media a 72. Pero vamos 72, 75, 69 y está continuamente oscilando. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque el sistema autónomo que os he dicho antes, que es el que controla que yo me acelere o me desacelere, son como dos sistemas luchando continuamente entre ellos. El simpático tiende a acelerar, el parasimpático tiende a relajar. Y luchan entre ellos. Y en esa lucha un latido gana uno, otro latido gana al otro. Pero lo que está claro es que si en algún momento, digamos, el simpático, el de echarme a correr, tiene mucha más actividad, pues ya le gana al parasimpático. O al revés, me pongo en el sofá, pues ya gana al parasimpático. Y ese hecho de estar continuamente viendo quién gana es el que permite adaptarse en cada momento. Cuando perdemos esa capacidad de estar alerta, digamos, o de estar variando, perdemos capacidad de adaptarnos. Muy bien, vamos al grano. Voy a poner un ejemplo de medir inicios y finales automáticamente, ¿no? Pues desde el punto de vista de procesado de señal, con filtros, con tratamiento de datos de unos y ceros, ¿no? Pues consigues decirle a un algoritmo que te diga, mira, aquí ha acabado la onda T, ¿no? O aquí, o aquí. Claro, en esta, pues incluso al ojo lo diríamos todos, ¿no? O sea, bueno, pues aquí acaba. Claro, eso
Aquí acaba sí, pero se lo preguntas a un médico y te dice sí, aquí. Se lo preguntas a otro y te dice no, un poco antes, otro un poco después. Bueno, ¿por qué? Porque no está definido con nitidez un criterio para decir dónde acaba. Pero ya si nos venimos aquí, el lío es tremendo, porque además hay mucho ruido y entonces la cosa se complica. Pero bueno, en cualquier caso hay que intentarlo hacer lo mejor posible. Y además, por ejemplo, en esta señal que es muy limpia, las marcas están muy bien puestas, pero aún así puede no ser suficiente, porque estas son las marcas en un canal, que es la proyección de la actividad eléctrica en el plano frontal o en algún otro. ¿Y quién te garantiza que esa actividad que tú estás intentando ver cuando acaba no tenía más proyección en alguna otra dirección? Bueno, pues aquí hicimos unos métodos y mirando en el espacio, no en un canal, sino en X y Z, de buscar dónde estaba el final, ¿no? Y sacábamos un final que además, veis, esta señal sería como el final de las ondas a lo largo del tiempo, que oscila. Y digo, ¿y por qué oscila? Si esto tendría que ser fijo. Pues resulta que la respiración, como no la puedo quitar de la actividad eléctrica y el pulmón lo tengo al lado, me está rotando el corazón. En función de si yo estoy respirando, inspirando o expirando, el corazón me lo ha rotado. Me ha rotado esta proyección y me aparece esta variación, que no es cardíaca, es por una rotación. Y entonces, pues bueno, estrujándose uno la cabeza, se te ocurren cosas y la reduces, nunca la atenuar del todo, pero puedes reducirla para que lo que mida realmente tenga que ver con la respiración, y no, perdón, con el corazón y no con el artefacto de la respiración. Si yo hago un algoritmo para medir el final, pues yo estoy muy contento, porque cuando uno acaba algo y sale, pues estás contento. Esto es la naturaleza humana. Pero es bueno filtrar los propios contentos de uno mismo y decir, oye, vamos a ver cómo me funciona esto con una referencia. ¿De dónde saco la referencia? Pues hombre, a lo mejor le hemos podido convencer a algún cardiólogo de estos joven que se deje, todavía no, de que manualmente anote dónde pone el inicio y el final de las ondas, que son estas marcas de aquí abajo. Estas son las que dan un algoritmo y diga, vale, pues ahora las voy a comparar. ¿Cómo las comparo? Pues por ejemplo el error, ¿no? La distancia que hay desde la manual a la automática. Y digo, mira, aquí tengo un algoritmo, me voy a centrar por ejemplo aquí que es el final de la onda T, que es el más feo, y tiene un error de 0,7 milisegundos. Esto está muy bien, 0,7 milisegundos no es nada en estos términos. Este otro algoritmo tiene 19 milisegundos. No está muy allá. Tampoco es verdad, porque esto es un sesgo, un error en media es un sesgo que es muy fácil de corregir. Pero bueno, nos podemos poner a ello y lo corregimos, ¿no? Claro, pero esto lo hemos comparado con un médico. ¿Quién nos garantiza que todos los médicos tienen el mismo criterio y que todos son igual de buenos? Bueno, igual de buenos seguro que sí, porque no tienes criterio para decir quién es mejor que el otro, por lo menos en estos términos, ¿no? Entonces medimos la varianza. Bueno, pues esta tenía un error de 0,7, pero la varianza es 22 milisegundos. Hombre, 22 milisegundos ya es algo, ¿eh? No sé si tendrá implicaciones clínicas, pero ya es algo. Y este otro que parecía que iba mucho peor, le mides la varianza y está ahí también, 26. ¿Cuál cojo? ¿El de 22 o el de 26? Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger a 3 médicos, vamos a hacerles medir y vamos a medir la varianza entre ellos. Oye, pues salen 30, ¿eh? 3 tíos expertos buenos y no sé qué, tienen una varianza de 30. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si queremos un algoritmo, porque nos lo ha encargado el médico A y quiere que funcione como él dice, pues venga, vamos a mejorar y vamos a ajustar. Pero entonces ya no estamos haciendo un algoritmo mejor. Estamos haciendo un algoritmo para el criterio de una persona concreta. Porque cualquiera de estos dos algoritmos es igual de bueno que uno de estos médicos cogido al azar. Porque la varianza que hay entre el algoritmo y los médicos es la misma que la que tienen los médicos entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los resultados siempre hay que medirlos en el contexto de la mayor precisión que podemos coger. Entonces, pues las referencias siempre hay que saber si son referencias absolutas o relativas o qué error tienen y ese tipo de cosas, ¿no? Y para concluir, bueno, aquí estos son un ejemplo de señales ruidosas, pues porque yo me muevo, estoy andando cuando se me graba, porque me rasco la oreja y muevo el electrodo y aparecen estos bandazos, o porque tengo un músculo trabajando a la vez que el ECG. Fijaros, este es el ECG y esta señal muscular es la que hemos visto antes. Claro, cuando se mezclan, pues ya hay que intentar filtrar, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy bonito de filtrar, que filtrar es limpiar. Entonces, cuando uno tiene la mesa de la cocina sucia, coge un paño y lo limpia, pues queda mejor, ¿no? Pero cuando tenemos la mesa limpia, si pasamos un paño, ¿cómo esperamos que quede? Pues igual de limpia, ¿no? O sea, no hacemos nada, pero desde luego no esperamos que ensuciemos. Bueno, pues aquí tenéis lo que le pasa a una señal ECG si le quitamos un filtro de red, 50 Hz de la red, que es un problema muy típico, sobre todo en entornos con mucho cacharro, ¿no? Si tenemos una señal limpia que no tenía este problema, pero está en un equipo que le aplica el filtro, digamos, sin más, pues resulta que la ensucia. Y esto no parece un buen negocio. Y sobre todo no es un buen negocio por lo que vamos a ver aquí, porque al final del QRS, cuando aparecen rugosidades de este estilo, quiere decir que la propagación de la actividad eléctrica se tropieza con cicatrices de un infarto, con caminos que no son óptimos de funcionar, y esto puede ser un indicador
de riesgo arrítmico, de que has tenido una cicatriz de un infarto y de mal rollo, ¿no? Entonces nos venimos atrás, tenía yo un ECG precioso que por el hecho de haberlo filtrado con un filtro de 50 Hz parece que tiene ese problema. Esto es un problema. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque el filtro que usamos, esto es una señal que no es estacionaria, bla, 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 y tenemos que darle 4 vueltas, cambiar el filtro, poner un filtro no lineal para que efectivamente limpiar una mesa limpia sigue estando limpia y no la ensucia. Aquí unas ecuaciones para que veáis que las matemáticas son un lenguaje que nos sirve para hacer estas cosas. Otro ejemplo de ruido con variación de línea de base, es decir, un holter que yo estoy haciendo mi vida paseando, pues aparecen estos ruidos que hay que quitar. Y de nuevo nos puede pasar lo mismo, que aplique un filtro a una señal que aquí no tiene nada de variación de línea de base y yo lo filtro y la deformo. Si no aplico el filtro bien, y estos filtros no es que sean una barbaridad, no, son filtros buenos que están bien aplicados, pero sin pensar 2 veces, ¿no? Lo de pensar 2 veces, que nos decían de pequeños, siempre viene bien. Entonces, bueno, pues ya pensamos esas 2 veces y lo arreglamos. Pero fijaros, este dibujito que veis aquí verde, si recordáis, estaba en una transparencia anterior. Y es un dibujo que está en un libro, que es un registro de un ECG que se venden por normal. Yo no lo puedo garantizar, pero tengo la absoluta sensación que este es un ECG que ha pasado por un filtrado, a lo mejor incluso un hardware electrónico, con lo cual ya no tiene arreglo, porque cuando pasa a digital ya no puedes volverlo, con un filtro que tenía problemas de fase y que lo ha distorsionado, porque las ondas T no suelen ser así. Es decir, cuidado, y no vale, aplico un filtro, yo soy muy bueno, hay que siempre pensar lo que haces, lo que quiere decir y cómo afecta a las señales, ¿no? Y acabo con la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular, que es muy conocida porque muchos acabaremos pasando por ella si nos va bien, ¿no? O sea, con la edad, la probabilidad de tenerla. ¿Qué es? Fijaros, esto es una señal de una persona con fibrilación auricular. La fibrilación auricular es que ese impulso que ha aparecido en el marcapasos natural, que se ha propagado por la aurícula y que ha tenido que pasar por el canal lento al ventrículo, pues las aurículas no son capaces de parar, sino que tienen fibrosis, tienen zonas de cicatrices, no de infarto, la aurícula no suele tener infarto, sino pues de fibrosis o de zonas dañadas, y se montan circuitos de corre que te pillo alrededor y el impulso eléctrico nunca para. O sea, cuando una célula trabaja, la de al lado ya hace un rato que le había pasado el impulso y vuelve a trabajar y excita la de atrás, se montan circuitos de reentrada y se generan estas oscilaciones permanentes que no paran. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ese conducir al ventrículo por el nodo auriculoventricular, el ventrículo no es capaz de coger un impulso cada 200 milisegundos, no es capaz. Y solo deja pasar alguno de cuando en cuando. Ha dejado pasar este de aquí. Estos aún han pasado rápidos, pero desde luego aquí hay ahora 4 pulsos que no pasan. Este pasa rápido, ahora estos pasan lentos. Entonces el bombeo del ventrículo está bien, cuando pasa bombea bien, pero ¿qué ocurre? Que es muy irregular. La gente que tiene fibrilación auricular nota como que el pulso le va a bandazos, no es regular. Bueno, incluso a veces se nota con el dedo en la mano, lo podemos notar. ¿Esto es grave? Bueno, afortunadamente en la aurícula no, porque el ventrículo sigue funcionando, pero tiene varios problemas. Uno, típica persona que sube las escaleras y dice no puedo subir sin pararme 2 veces en los rellanos porque no puedo más. ¿Eso qué suele ser? O una de las razones que puede ser es que tenga fibrilación auricular. Entonces, cuando uno tiene que hacer un esfuerzo, hemos dicho que el corazón se enteraba de que tenía que acelerar porque el sistema simpático le decía a las células del marcapasos, hey, ir más rápidas. Aquí al ventrículo pasan de forma caótica impulsos que ya son caóticos de base en la aurícula y el marcapasos natural aquí no tiene nada que decir. Nadie le hace caso, ¿vale? Entonces, si yo necesito más energía, no me entero. ¿Cuál es la alternativa que tengo? Pues pararme y descansar. No tengo otra. Ese es uno de los problemas. Pero bueno, uno podría decir, bueno, pues ya me paro, tengo una edad, no sé qué. Pero otro problema es que, como la aurícula no está bombeando toda de forma síncrona hacia el ventrículo, se queda sangre retenida, particularmente en la orejuela de la aurícula. La orejuela de la aurícula es una especie de apéndice, como el apéndice del intestino, donde tiende a quedarse la sangre retenida. ¿Y qué pasa con la sangre cuando se queda retenida? Pues bueno, a mí ya me viene a la cabeza, pues yo soy de pueblo y todavía vi lo del matacochín y esas cosas, ¿no? Y la sangre tiende a coagularse, de hecho había que revolverla para que no se coagulara, ¿no? Pues en ese apéndice que tenemos en la aurícula se nos pueden hacer trombos. Bueno, si se están allí no es un problema, pero como ese trombo en un momento pase al ventrículo y del ventrículo pase al sistema circulatorio, podemos tener un ictus en el cerebro si nos va al cerebro. Y esa es, históricamente ha sido la gran razón cómo la gente se ha dado cuenta que tenía fibrilación auricular. Tienes un ictus, vas y anda, tenía fibrilación auricular, mal rollo. Entonces, cuando se diagnostica fibrilación auricular, hay formas de cancelarla, que les voy a comentar un poco, pero lo primerísimo es anticoagulantes. El famoso Sintrom, que es un rollo porque tienes que irte a mirar cada poco tiempo
el nivel de coagulación, o ahora hay otros anticoagulantes más modernos que no requieren de ello. ¿Para qué? Para que no se te coagule la sangre y no tengas un ictus. Y luego ya vamos a ver qué hacemos con la fibrilación. Entonces, con la fibrilación, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la aurícula ha empezado a descarajarse. ¿Por qué? Porque ha encontrado caminos de reentrada, porque a lo mejor el potencial de acción, la duración es más corto, porque han cambiado las propiedades de los iones. Entonces, con fármacos, hay fármacos que cambian esos canales, cierran algunos o abren otros, hacen que la duración del potencial de acción sea más larga y le corto las alas a este circuito, ¿vale? La recupero, perfecto. Primera línea de acción cuando a alguien se le detecta fibrilación. Vamos a poner un tratamiento. Pastillas para cambiar esos canales por donde pasan los iones. ¿No me funciona? Pues bueno, una defibrilación. ¿Una defibrilación qué es? Vas al servicio de cardiología, te ponen las placas y te dan un shock. ¿Qué es dar un shock? Aquí las células, lo que hemos dicho que pasa es que una está trabajando, la otra de al lado estaba parada, la excita, pero la otra ya ha pasado, vuelve porque no sé qué. Es decir, están algunas trabajando, otras no, y se montan circuitos. Pues un shock es como dar un grito en la escuela cuando nadie te hace caso a los chavales. Decir, que os calléis. Y todo el mundo se calla porque dice, coño, aquí va a caer una gorda, ¿no? Pues eso es lo que se les hace a las células. Se les ponen dos placas, se da un impulso eléctrico que lo que hace es activarlas a todas. La que estaba activada pues ya venía de serie, y la que estaba desactivada, que potencialmente podría reactivarse con la reentrada, la activa también todas a la vez. Con lo cual las activamos todas a la vez, se relajan todas a la vez, y a ver si hay suerte y ahora empieza otra vez el ciclo normal. Entonces, si además has dado fármacos antes, con lo cual las condiciones las has mejorado, pues puedes recuperar el ciclo normal. Pero la fibrilación auricular es bastante puñetera porque tiende a recaer. Entonces, cuando haciendo esto que he dicho todavía no se arregla, hay una opción que es ir a hacer ablación, es decir, a quemar zonas de reentrada. Igual que antes he contado para la taquicardia de ir a quemar, pues aquí quemar, alrededor de las venas y tal, ¿no? Y para eso también pues hay técnicas de procesado de señal y demás. Pero es muy importante incluso para nosotros controlarnos cuando podamos tener fibrilación. Entonces, con los wearables podemos grabarnos el ECG, y aquí tenéis una... Voy a quitar la pantallita de aquí. Aquí tenéis una señal que tiene fibrilación auricular, medida con un wearable, que está funcionando bien, pero también con la PPG. Fijaros que os he dicho que la PPG era la de la luz en el dedo. Aquí en la PPG no vemos la onda P, el QRS, pero sí que vemos los pulsos. Y sí que vemos que aquí hay una distancia muy larga y aquí hay una distancia muy corta. Oye, pues esto puede ser sospechoso de fibrilación. Entonces, son formas de incluso en nuestra propia casa pues poder monitorizar, o sobre todo una vez que nos ha ocurrido alguna vez, de controlar que no nos vuelva, ¿no? O de que tan pronto nos vuelva, pues volver a con anticoagulantes y demás. ¿Cómo son las señales con wearables, con estos relojes tan modernos que nos cobran una pasta y tal? Pues muy malas, estas son. ¿Por qué? Porque los wearables llevan unos, o sea, no están con unos electrodos que están ahí con gel, sino que son de carbono. Entonces la calidad es mucho peor, requieren procesados muy importantes y también incluso, pues a veces decir, oye, aquí no se puede medir, tan inteligente es intentar luchar como saber qué guerra no hay que luchar. Entonces, a ver, déjate de intentar medir aquí, descártalo y ya está. Como ahora también la moda de la inteligencia artificial está ahí, pues es una tentación muy grande, y de hecho ya hay estudios de con inteligencia artificial, sin preocuparse mucho de dónde están los picos, para arriba o para abajo, intentar determinar y se van haciendo cosas, ¿no? Y voy a concluir hablando de esta transparencia. Esta transparencia es lo de los gemelos digitales, ¿no? Todos oímos en los medios, de un gemelo digital. ¿Qué es mi gemelo digital? Si yo tengo un gemelo, que no lo tengo, querría decir que mi madre pues tuvo dos a la vez. Podría ser que los tuvo a la vez, pero no fueran gemelos, son distintas personas, o que fueran exactamente igual genéticamente. Bueno, pues yo con el corazón, este es un corazón real, este es el ECG que mido, y yo quiero, viendo sus amplitudes, sus duraciones o sus dinámicas, saber cómo está yendo por aquí. Y para ello, yo lo que necesito es pues, conocimiento de cómo está relacionado esto con esto, pero hay multitud de patologías, multitud de diversidad de situaciones entre personas que me hace que no siempre es fácil. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Oye, si yo esa célula que he visto que era unos iones que entraban y salían, los modelo. ¿Cómo? Con unos circuitos electrónicos. Esta es una célula electrónica que tiene un exterior y un interior. Tengo unos canales con unas impedancias, con unas resistencias, que además son dependientes de las condiciones del entorno, que además modelo el fármaco que le pongo porque le bloqueo o no le bloqueo, que el núcleo de la célula también pone calcio, y hago unas ecuaciones que luego transformo en un programa de ordenador y que genero el potencial de acción que habrá tenido esta célula de forma digital. Y con este potencial de acción, no de una célula, sino de un montón de células apiñadas, lo meto en un ordenador que tiene una capacidad que para qué, y genero el ECG. Este es el ECG de mi gemelo digital. Este soy yo, que tiene este ECG, y si vengo por aquí es el de mi gemelo digital. ¿Para qué sirve esto?
Si yo quiero probar no sé qué idea que he tenido de que esto está relacionado con esto, ¿cómo lo puedo hacer? Coger experimentación en humanos si es que es ética y no tiene riesgo. Y si no, echar mano de los animalitos que hasta ahora no hacen manifestaciones, ¿no? Y tal. Pero hombre, si yo pudiera tener modelos buenos, lo que tendría que hacer es darle al ordenador y decir, mira, esto es lo que pasa. Si yo le cambio estos canales, si le doy esta droga, entiéndase por droga fármaco, esto es lo que cambia y así lo podré medir. O si este paciente, porque tiene más edad, la fibrosis le ha hecho no sé qué. Bueno, pues estos son los gemelos digitales que nos permiten hacer cosas como esta. Cojo una aurícula de un paciente. Esta es una aurícula sacada de una imagen de resonancia de un paciente. Tiene una forma de una aurícula real, ¿de acuerdo? En cada nodo, que ya la he digitalizado, pongo ese modelo electrónico, lo pongo en cada nodo y lo resuelvo. Y veo cómo sería la actividad eléctrica. Y aquí tenéis esta aurícula que en cada nodo tiene ese modelo matemático que se ha resuelto en toda la aurícula y estos colorines son ese potencial de acción que sube, que baja, que se relaja y veis que no para. Esta está en fibrilación. No hay manera de hacerla parar, ¿vale? Y aquí un poco lo mismo, un poco lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre arriba y abajo? Pues que arriba hemos puesto 1 nanomolar de acetilcolina del sistema parasimpático y abajo 5 nanomolar. Es decir, hay mucho más parasimpático. Antes os he dicho que el parasimpático tendía a hacer más fibrilación. Pues fijaros, la frecuencia de oscilación arriba era de 6 hercios, abajo es de 5 hercios. Es decir, el efecto de la acetilcolina te cambia la frecuencia de oscilación y hace que sea más probable que eso nunca pare o que si estaba parado que arranque, ¿no? Entonces, esto es un poco una de las grandes líneas de actuación que tenemos ahora en el grupo, es decir, de intentar entender a bajo nivel, a nivel celular y de los mecanismos que hay para mejor diseñar esos biomarcadores que sacamos del ECG de la señal y entenderlos mejor, ¿de acuerdo? Y solo comentar que cómo sé yo cómo tengo que cambiar esos circuitos, esos iones que entran y salen, pues lo puedo hacer con experimentación en vivo, cogiendo, pues hay gente que tiene que ir al quirófano a hacerse cosas en el corazón y no pasa nada por quitarle unas celulitas y estudiarlas de un joven, de una mediana edad o de los adultos, o incluso in vitro, hay esta enfermedad, ¿sabéis esta enfermedad que hay niños que parecen ya abuelos? Pues eso se puede inducir en las células y en lugar de tener que esperar 80 años a que alguien se haga mayor, pues en unas semanas tenemos unas células que han envejecido, estudiamos cuáles son las propiedades que han cambiado, si hay más canales de estos o de los otros, y lo ponemos en la simulación e intentamos hacer ese gemelo digital más gemelo de verdad, porque son, como todos los modelos, son una aproximación, que mientras reproduzcan lo que queremos está bien, pero si no reproducen lo que queremos no llega a valer. Entonces, pues intentar hacerlo lo más parecido posible. Entonces, bueno, pues ha sido un placer, como seguramente tenía que haber previsto, pues no he llegado ni a la mitad, pero voy a acabar. La genética también se puede estudiar con relaciones con genética, los animalitos que tienen la amabilidad de prestarnos su vida, ¿verdad? El estrés también se puede medir con la acción del sistema nervioso autónomo sobre las señales, aplicaciones en conducción, escuchando música, en pruebas de esfuerzo, pero esto, pues sí, quizá en otro día, y solamente concluir con una foto de los innumerables gadgets que hay ahora para registrar las señales, que suelen ser de mala calidad y que hay que ser muy cuidadoso con lo que nos dicen que miden. Y finalmente quiero acabar con una foto de una carretera mexicana donde ponía no maltrate las señales, que igual le podemos dar aquí un doble sentido, y aquí estaría una obra de arte que nos hizo un artista para un congreso, que es una alegoría del corazón con un bulbo y con, en fin, me gusta ponerla pues para unir el arte y la ciencia, que en el fondo tienen muchas dimensiones comunes. Espero haber sido de interés, haberos abierto la curiosidad y encantado de escuchar vuestras preguntas o de lo que queráis. Muchas gracias, Pablo. Muy, muy interesante. La verdad es que ha sido una charla que nos has abierto un montón de conocimiento, ¿no? Que normalmente pasa completamente desapercibido. Cuando te hacen un electro, siempre te preguntas no solo cómo sacarán estas señales, sino cómo las interpretarán, ¿no? Bueno, me imagino que empezarán a haber preguntas, ya las hacemos siempre por el chat. Y mientras van entrando preguntas, otra cosa que también suelo decir, ya sabes que en estas videoconferencias pues los aplausos no se oyen, ¿no? Pero también poco a poco irán entrando por el chat las sensaciones que ha tenido la gente, ¿no? Mientras se van preparando algunas preguntas, yendo al mecanismo de funcionamiento iónico en las células, tú has hablado de los equilibrios entre sodio, potasio, calcio, cloro. Las membranas celulares son semipermeables, esto lo has comentado tú. Es decir, en ese proceso salen
determinados iones, pero no entran otros. De hecho, está el equilibrio sodio-potasio, que los deportistas lo tenemos muy claro, porque es lo que luego te producen las agujetas y te producen los bloqueos cuando sale demasiado potasio y no se ha podido reponer a tiempo, ¿no? ¿Qué pasa en el corazón? El corazón está funcionando constantemente. Luego ahí está teniendo que haber un intercambio de iones que el potasio, que yo tengo entendido, se hace metabólicamente, no se hace simplemente por traspaso de membrana. Te pregunta, Fernando, porque es verdad, o sea, con lo que yo he contado esto no funciona, porque tú abres los canales y saldrán por difusión, pero no hay ninguna otra fuerza que los vuelva. Entonces, ¿quién los vuelve? Pues resulta que hay otros mecanismos que son la bomba sodio-potasio, que funciona contra gradiente. Y son los mecanismos que gastan energía, es decir, que nuestros filetes que nos comemos o judías secas, la energía se usa no en los mecanismos que he contado que son a favor de gradiente, es decir, que no necesitan aporte de energía, sino que son unas bombas que van contra gradiente y recuperan. Entonces, esas bombas, en el tiempo que va desde que acaba la célula de recuperar hasta que vuelve a excitar, están trabajando y recuperan el equilibrio. ¿De acuerdo? Y de hecho son también el objetivo de algunos fármacos, modificar las bombas, porque también tienen sus problemas, pero es verdad, o sea, es un intercambio activo que requiere energía de los ATPs y tal, para conseguir pues eso, que esto no tenga fecha de caducidad porque se acabe el gradiente, sino que continuamente se esté regenerando. Pero esos mecanismos no se suelen considerar en este modelado del gemelo digital que he dicho, porque cuando se excita la célula, lo que interviene es abrirse esos canales y por difusión entrar más o menos y la fuerza eléctrica. Y luego en el intercambio, digamos en el periodo de reposo es cuando está, bueno, de hecho la bomba está actuando siempre, pero no es la que controla directamente la forma de la señal y el potencial de acción. Lo que pasa es que todo eso son movimientos eléctricos, son iones que entran, salen de una manera o de otra y por un camino o por otro. Y eso tiene que repercutir en la señal que tú estás midiendo. Repercute en el sentido de que las concentraciones nunca cambian más allá del pequeño intercambio que tienen por abrirse los canales. O sea, no se acumulan de un latido a otro, sino que las van recuperando. Son unas proteínas como que giran, o sea, está la proteína en la membrana, por un lado ha enganchado unos iones, por el otro lado otro, se gira y los devuelve. Y ese girarse es un proceso que requiere energía. No conozco al detalle el mecanismo biológico, pero no se suele tener en cuenta porque es un proceso lento y lo que te da la señal es la transición esta de la apertura rápida y brusca de los canales. Bueno, yo te sigo preguntando, yo tengo mucha mecha para preguntar. Oye, aquí bueno, esperemos no ocurrir a los demás. Yo encantado. ¿Cómo funciona un beta bloqueante? Pues bloquea un canal. O sea, lo que hace esos canales que pasan, lo que hace es que cuando se excita la célula que normalmente se abren, pues hace que no se abran, ¿de acuerdo? Son sustancias que se agarran, o sea, alrededor de los canales hay proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, estos fármacos pues llevan las sustancias que se pegan a esas proteínas y hace que cuando se abriera el canal en condiciones normales, pues no lo abren, lo bloquean. Es una compuerta que han puesto, ¿de acuerdo? No conozco el mecanismo biológico con profundidad, pero eso es ya. O sea, lo que afectan es a algunos de los canales que están con un funcionamiento deficitario en el proceso del latido del corazón. Hay otro tema que no he hablado, que es el problema de la cardiotoxicidad. Porque claro, los fármacos, tú debes saber un fármaco para el riñón, para lo que sea. Pero claro, el fármaco va en banda a todo el organismo. Entonces hay que ver que no fastidie estos mecanismos del corazón, porque no será el primer fármaco que se ha tenido que retirar incluso después de estar aprobado porque genera muertes súbitas. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que arregle una cosa pero no fastidie las otras. Y por ejemplo, en la fibrilación auricular habría fármacos que la resolverían mucho mejor de lo que la están resolviendo los actuales. Pero ¿cuál es el problema? Que el fármaco va tanto al músculo de la aurícula como al del ventrículo. Y entonces si tú arreglas en la aurícula para que no entre en fibrilación, en el ventrículo le generas ectópicos y la lías por otro lado. Entonces hay que buscar fármacos que bloqueen canales que estén expresados de forma diferencial en el músculo de la aurícula y no en el del ventrículo, que también los hay. O sea, todos los músculos son parecidos pero no iguales. Entonces esa es también un poco la clave, buscar qué fármacos hacen lo que quieres hacer y solo están esos canales o se expresan con mayor proporción en la aurícula que en el ventrículo para que puedan ser selectivos, ¿no? O la interacción entre fármacos. A veces un fármaco por sí solo hace lo que sea, otro hace lo que sea, pero como los tomes en conjunción la lías. ¿Por qué?
porque en conjunción se pegan más en los canales o hacen un fenómeno no lineal de cierre de canales o de apertura de nuevos, ¿no? Y la simulación, o sea, todo esto del gemelo digital que decía, pues para el diseño de fármacos también es muy útil, porque sin necesidad de ir a fases 2-3 de los fármacos, puedes ya ver si van a ser cardiotóxicos o no. Conociendo bien los mecanismos, y ya se van conociendo, la verdad que en las últimas décadas se ha ganado muchísimo conocimiento de cómo funcionan todas estas cosas, pues tú puedes probarlo y decir, hey, cuidado, que este fármaco alarga el QT, que alargar el QT quiere decir que el tiempo que cuesta a las células de recuperarse es más largo, y eso es mal rollo por lo que os he dicho antes, ¿no? Porque el riesgo de que no haya podido acabar y tenga que empezar y no pueda, y entonces se monte el lío de una fibrilación ventricular, porque la fibrilación ventricular no he llegado a hablar de ella, pero es lo mismo que en la aurícula, con una pequeña diferencia, que si el ventrículo no es capaz de bombear bien, se acaba la fiesta. O sea, o en un minuto llegas o bueno, el cerebro ya... Y ahí entra el papel de los desfibriladores implantables. Por ejemplo, los desfibriladores implantables, hay un estudio que dice que solamente 1 de cada 18 implantados funciona. No que funcionen porque estén averiados, sino que llegan a trabajar para revertir una fibrilación ventricular. ¿Eso qué quiere decir? Pues que realmente no acabamos de entender bien cuáles son los mecanismos por los cuales una persona desencadena un proceso de muerte súbita. En los procesos, digamos, de hipertrofias y tal, por supuesto que no. Y en los jóvenes, los deportistas, pues es otro tema que está ahí muy en boga, ¿no? En el momento aparece una muerte súbita, ¿y por qué? Bueno, pues si fuéramos capaces de predecir con mucha mejor precisión, insisto, hoy día 1 de cada 18 de los que hemos predicho era verdad, el resto no funcionan, pues podríamos ser más selectivos, no poner a 17 personas de 18 un desfibrilador que le pones el alma en vilo que no lo necesitaba. Hay falsos positivos, es decir, que estas personas a lo mejor están haciendo su vida o lo que sea, y un falso positivo es que el desfibrilador dice, ostras, cuidado que aquí hay una arritmia, y le da una descarga y no hacía falta. Y esto hay gente que incluso psicológicamente dice, oye, a mí quítamelo, que yo no estoy dispuesto a que me estén diciendo que me voy a morir cada minuto, cuando me muera ya me moriré, ¿no? Hay muchos luego elementos colaterales pues bueno, pues de lo que es la vida de las personas, ¿no? Del contexto, de la psicología y de este tipo de cosas. Entonces nosotros, uno de nuestra línea de trabajo es eso, intentar ser mucho más selectivos en predecir quiénes se van a beneficiar de poner un desfibrilador implantable. Está claro. Bueno, tenemos ya alguna pregunta. Juan de Blas Sierra te da la enhorabuena por la conferencia y muchas gracias. Te dice, ¿crees que en un futuro los potenciales evocados pueden tener más aplicaciones de las mencionadas en criminalística? Entiendo que la pregunta es los potenciales evocados cognitivos, ¿no? Cognitivos. Pues nunca se sabe. Yo cuando los conocí, yo personalmente solo he trabajado una vez hace bastantes años muy colateralmente con potenciales evocados, un tema de procesado. Eran una anécdota, digamos, bibliográfica, ¿no? Es decir, pues se documentó, de hecho el experimento era, vamos a poner la avenida de Salou para que parezca una cosa tropical con palmeras, ¿verdad? Perfecto. Y, vamos a ponerla para que parezca una cosa tropical con tulipanes, bueno, con pinos. Entonces se veía que, digamos, que la extrañeza que te causa algo que no esperas, pues hacía que los picos fueran más altos. Luego está el tema de criminalística, que cuando surgió, pues bueno, también tuve la curiosidad por razones obvias de ahondar un poco en ello, pero bueno, aquello ha quedado un poco en bluff. No lo sé, no lo sé. Es muy, a ver, vamos a ver, el cerebro es una cosa muy global, incluso el proceso cognitivo, según qué tipos de procesos están más en una zona o en otra. Bueno, el cerebro es el gran desconocido, se está investigando mucho, se está avanzando mucho en conocer los problemas y cómo funciona, pero hay un largo camino. ¿Se llegará o no? Pues no lo sé. Está claro. Mira, otra pregunta de Ricard, que te dice, ¿la sacarina produce marcapasos ectópicos? Latidos ectópicos, ya. No lo sé, no lo he oído nunca, no lo sé. Los latidos ectópicos, por ejemplo, en gente que está con diálisis, si tienes un problema, el riñón es el que también controla un poco los iones, ¿no? El potasio y tal. Entonces, la gente que está con diálisis, uno de los objetivos de la diálisis, aparte de limpiar todo eso, es restaurar los niveles de potasio. Entonces, la gente que está en diálisis terminal, uno de los problemas suele ser procesos de muerte súbita porque el potasio lo tienen totalmente descompensado
Entonces, si esa concentración extracelular de potasio cambia, esos circuitos que hemos visto cambian, el voltaje, la pila cambia. Y si la pila cambia, las propiedades cambian y eso lleva a que es muy fácil pues, que aparezca un proceso de muerte súbita que no es infrecuente en gente con hemodiálisis. De hecho, un estudio que estamos haciendo con el clínico es la hemodiálisis se hace normalmente cada 2 días, ¿no? Pero en el fin de semana, pues has hecho el viernes, es hasta el lunes, una pausa de 3 días. Claro, 3 días pues es un día más. Entonces, ¿cómo podríamos monitorizar si el potasio se está yendo de madre para decir, oye, me voy a hacer una hemodiálisis de urgencia el domingo por la noche? ¿Podríamos hacerlo con el ECG? Bueno, pues hemos hecho un estudio de intentar ver los cambios de forma de estas señales que hemos visto, si son capaces de predecirte que ese nivel de potasio está muy alto, porque cuando está muy alto generan ectópicos y eventualmente procesos de muerte súbita, ¿no? Sí. Ahora, bueno, el origen de la pregunta, que era la sacarina, me parece que era, no lo sé. No lo he leído ni oído nunca. Pedro Quílez, aparte de elogios, vas recibiendo muchos aplausos. Bueno, se agradece. Pedro Quílez te pregunta, además del ECG, también has explicado muchos otros transductores, no solo eléctricos, pero tengo entendido que hay otro tipo de medidas a través de la medición de la impedancia del cuerpo generado y analizado de señales. ¿Qué se puede conseguir con esto? Sí, son técnicas de impedancia eléctrica. Pues se pueden conseguir bastantes cosas. Hay un grupo en la Politécnica de Cataluña que es experto a nivel mundial en estos temas. Por ejemplo, hay biopsias por impedancia eléctrica, biopsias de pulmón. O sea, la impedancia eléctrica es hacer pasar una corriente débil por un tejido y medir la resistencia que opone ese tejido al paso de corriente. Eso es la impedancia, ¿vale? Entonces, si un tejido tiene unas propiedades u otras, la impedancia es distinta o puede ser distinta y eso se usa de forma indirecta para medir pues, cuáles son las propiedades del tejido o si han cambiado, ¿no? Por ejemplo, para hacer biopsias electrónicas de pulmón, pones un catéter, unos electrodos por la tráquea, por fuera otros, haces pasar una corriente y mides la impedancia, una aplicación. Para medir el tema de cuando hay retención de líquidos, ¿no? Si hay mucha o poca retención de líquidos, la impedancia que presenta el cuerpo cuando hay mucho líquido, cuando hay menos es distinta, pues una forma de cuantificarlo objetivamente, es otra aplicación. Se han hecho estudios para medir el nivel de fibrosis en tejidos, lo que pasa es que la impedancia tiene una resolución muy baja, ¿eh? Entonces, conseguir que llegue a la clínica y al uso está costando por eso, o sea, es muy atractiva porque no tiene efectos colaterales, es una corriente que se pasa de una frecuencia que no tiene ningún efecto, es barata y es muy cómoda, pero no acaba de encontrar su hueco de aplicación, ¿eh? Pero o sea, hay mucho trabajando y bueno, yo creo que algo puede llegar, Muy bien, bueno, sigues recibiendo aplausos y Daniel Laguna te pregunta, ¿se está implementando ya la técnica del gemelo digital en aplicaciones clínicas? ¿Cómo de cerca estamos de que todos tengamos un gemelo digital? Bueno, vamos a ver, la pregunta está muy bien y de hecho es un debate que hay. No, en aplicaciones clínicas no está el gemelo digital. El gemelo digital se está usando sobre todo para desarrollar aplicaciones, para testear, es decir, para probar la toxicidad de drogas, para probar nuevos biomarcadores y reducir la experimentación animal, ¿de acuerdo? Pero cuando alguno de nosotros vamos al cardiólogo no nos hacen el gemelo digital. ¿Llegará? Podría ser, pero aún está un poco lejos, yo veo. ¿Dónde podría ser? En la personalización de la medicina. Es decir, todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Y aunque no lo parezca, pues nuestro corazón uno puede estar más girado a la izquierda, más a la derecha, el ventrículo izquierdo tener una pared más engrosada hacia el ápice que hacia la base, o hacia la parte de arriba, hacia la parte de abajo. Claro, eso es relevante y uno lo puede tener así por cuestiones genéticas o porque haya tenido un problema en no sé qué. Entonces, por ejemplo, con técnicas de imagen, personalizar tu corazón, esa imagen que has sacado de tu corazón, meterla en el gemelo digital y con ello intentar entender mejor tu ECG, estamos en condiciones de poderlo hacer. Y de hecho hay proyectos para intentar hacerlo. Pero claro, que eso de ahí se saquen cosas con la suficiente robustez y practicidad para que la medicina lo use de forma rutinaria, pues hay un hecho que hoy no está ahí. En el futuro, pues yo no diría que no, pero no está cerca, ¿eh? ¿Por qué? Porque claro, no sé si hay algún médico en la audiencia, pero seguro que me dirá, pero es que esto yo lo que quiero es tratar al paciente y tengo 5 minutos para verlo y esto es carísimo, hacer una resonancia magnética para cogerte la forma del ventrículo es carísimo y no se puede hacer, ¿no? Bueno, todo ese juego de parámetros que quedan un poco fuera de la emoción de una cosa técnica, pues hacen que las cosas vayan más lento de lo que se quieren o que a veces incluso no encuentren el camino, ¿no?
Esa era una pregunta. Y la otra parte, no me acuerdo cuál era, del gemelo digital. Había dos partes, la segunda no me acuerdo cuál era. No, era solo una pregunta. Te decía que si se está implementando la técnica en aplicaciones clínicas y cómo de cerca estamos en Sí, que todos tengamos el gemelo digital. Bueno, yo creo que estamos lejos. Habrá gemelos digitales parciales. Es decir, si tu problema es de fibrilación auricular, a lo mejor tienes tu gemelo digital de la aurícula. Un gemelo digital del cuerpo entero, pues a lo mejor tampoco tiene mucho sentido. Bueno, tiene un gran interés de investigación, ¿no? Pero bueno, yo diría gemelos digitales locales es posible que sí, que podamos tener. Sobre todo para la personalización, porque cada uno somos diferentes. Me ha interesado muchísimo el encontrar una respuesta a una pregunta que yo siempre me hacía, y es ¿en qué se basan todas estas prótesis que se están desarrollando actualmente, en las que el cerebro controla el funcionamiento de la prótesis y una persona con unas manos artificiales es capaz de atarse los cordones de los zapatos, por ejemplo, que necesita una sensibilidad extraordinaria, ¿no? Pues es un poco... ¿En eso estáis trabajando algo? No, nosotros no, en nuestro grupo de MG no hacemos, ¿no? Bueno, a nivel docente cuento estas cosas, e incluso pero no tenemos... Hay una persona que se ha incorporado en el grupo que está en ello, ¿no? Yo creo que hay mucho campo de entender y de mejorar y de aplicar en lo que tú describes, el interface entre lo nervioso y lo muscular. ¿Por qué? Porque, claro, y luego lo que es la plasticidad muscular, porque a mí se me amputa el brazo y oye, yo sé cómo contraer ese músculo, incluso el músculo que ya no tengo, puedo seguir intentando contraerlo. De hecho, está descrito que a la gente le duele el dedo aunque ya no lo tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor es que llega una señal eléctrica al cerebro y te da la sensación de dolor. Si esa señal viene por otro mecanismo, a ti te parece que te duele el dedo. Pues esto es un poco al revés. Tú dices, voy a contraer ese músculo y lo que haces es mandar por los nervios una señal. Si hacemos un mecanismo que recoge de esos nervios esa señal, la pasa ya a electrónica y cacharrería, y con esa señal controlamos la mano robótica, pues lo podemos hacer. Pero podemos hacer incluso más, porque con la plasticidad cerebral podemos entrenar nuevas formas de mandarle señal a ese músculo, lo que para nosotros ahora es coger el lápiz y abrirlo, pues entrenar nuevas formas de contraerme a la derecha o a la izquierda para hacer ese nuevo control, esa nueva aplicación, ¿no? Lo de la plasticidad del cerebro en el fondo es aprender a mandar señales de otra manera, ¿no? Así que, por ejemplo, el Brain-Computer Interface, que es pues, personas que están pues, tetraplégicas, que ya no les queda nada más que a lo mejor la capacidad de pensar para comunicarse con el ordenador, ¿no? Pues ¿cómo puedes mover el mouse o decir a la flecha sube para arriba o para abajo solo pensando? Bueno, pues tú tienes que pensar como decir, bueno, doy un manotazo a la derecha, no lo puedes dar porque ya está, pero te acuerdas de cómo era dar un manotazo a la derecha o un manotazo a la izquierda. Eso, la huella que tiene en el EEG en el cerebro es distinta, ¿no? Uno es un hemisferio, otro es el otro. Bueno, digo un poco al tuntún porque no sé los detalles finos, ¿no? Bueno, pues con el EEG tú coges un sistema de aprendizaje que puede ser hoy, ¿por qué no?, una red de inteligencia artificial que nota los cambios, aunque no acabemos de visualizar exactamente en qué parte de la señal está, y te distingue esos 4 movimientos, ¿no? Que puede ser manotazo derecha, manotazo izquierda, golpe para arriba, golpe para abajo. Y eso lo traduzco en 4 movimientos del cursor o del mouse, y si en lugar de 4 son 40, pues mira, tengo mucha más opción de interaccionar. Eso es lo que hay detrás del Brain Computer Interface. Claro, suena como muy deprimente decir, jolín, yo voy a poder dar 4 acciones, ¿no? Frente a ninguna, pues es una gran ventaja, ¿no? Bueno, es verdad que son situaciones ya muy extremas, pero esa es la base del asunto, ¿no? O sea, ser capaz de mentalmente hacer acciones cognitivas o mentales diferenciadas, que mis señales, luego yo soy capaz de diferenciarlas y por tanto decir, pues mira, cuando doy manotazo hacia la derecha era mover el cursor hacia la derecha. Sí, bueno, pueden ser muy ricas esas señales, ¿eh? Y el director del departamento del MIT que se encarga de estas cosas tiene amputado, no sé si una o las 2 piernas, y su hobby es la escalada, y hace escalada de nivel. No era consciente. No es... Así que ahí hay que tener mucha riqueza de movimientos para no liarla. Pero no será tetrapléjico, ¿no? No es tetrapléjico. Él es simplemente una persona que, por lo que sea... amputado. No, amputado es muy distinto porque tú tienes el control del músculo, eso es muy distinto. El ejemplo que acabo de poner, no sé si lo había dicho, estaba pensando en personas tetraplégicas que solo les queda ya la capacidad de pensar, ¿no? Claro. De estos
hoy he oído una noticia de uno que ha sido capaz de mandar un WhatsApp. Pues puede ser, no lo sé. Pero pues, sí, claro, en el fondo escribir, esto es cuestión de tiempo. O sea, si yo puedo mover el cursor a derecha e izquierda y bueno, si en lugar de 4 también puedo seleccionar de un menú una letra, pues es cuestión de echarle tiempo y a lo mejor escribir un WhatsApp te cuesta una mañana, pero lo haces, ¿no? Sí, puede ser. Es un problema de ancho de banda, ¿no? En términos de telecomunicaciones, que es de teoría de la información, pues claro, el ancho de banda es muy bajo, pero cuando pasa tiempo, si la aplicación lo permite. Bueno, Pablo, pues realmente ha sido una conferencia apasionante. Bueno, pues me alegro un montón de que os haya gustado y espero que hayáis pasado un rato majo. Yo lo he pasado muy majo. Me da siempre rabia porque no sé cómo hago para enrollarme y ir, pero a lo mejor es mejor no contar tanto y contar lo que se cuenta. No, ha estado muy bien, muy bien. Yo creo que has dado satisfacción a todos los niveles de audiencia y te felicito por ello. Nos hemos quedado con ganas de más, Pablo. Bueno, pues a vuestra disposición cuando queráis. Para mí ha sido muchísimo el tiempo que nos has dedicado y tu colaboración. Bueno, pues gracias a todos y una pena no podernos tomar ahora la cerveza en persona, pero lo haremos offline. En otra ocasión. Muchas gracias, Pablo. Venga. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo a todos. Os esperamos el próximo mes en otra apasionante conferencia. Creo que es sobre, no me acuerdo ahora, pero creo que es sobre realidad virtual. Espero que sea al mismo nivel que esta y que las que hemos tenido anteriormente. Adiós a todos y hasta el mes que viene.